Perfecto. Bien, les comentaba al principio de que mientras el maíz se asocia con lo diurno, el cacao se asocia con lo nocturno, ¿sí? Especialmente en la mitología maya, que es donde tenemos mayor información, se asocia con la parte oscura, aunque a veces el dios del maíz también es el dios del cacao, ¿sí? Y en lugar de que crezcan mazorcas de maíz en su cuerpo, crecen mazorcas de cacao. De hecho, se le llama mazorcas también al fruto del cacao. ¿No? Ya vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, eh, las relaciones histórico-geográficas, que son unos documentos de 1579 que se hicieron a petición de Felipe II, que quería saber qué es lo que era su reino. Y fue un cuestionario de 50 preguntas. Desgraciadamente no todas se han rescatado. Eh, René Acuña publicó 10 volúmenes de las relaciones histórico-geográficas de Guatemala, de México en 3 tomos, de Tlaxcala en 2, de Oaxaca en 2, de Nueva Vizcaya, y que vale la pena. Y Mercedes de la Garza publicó las relaciones histórico-geográficas de Yucatán, y de las de Yucatán están incluidas las de Tabasco, de 1579, que lo hizo Melchor Alfaro de Santa Cruz. Y ahí hay ¿por qué mi plática se llama oro aromado? Porque el cacao tuvo valor de cambio, fue moneda en la época prehispánica, ¿sí? Pero además el aroma del cacao, de una buena bebida de cacao es muy importante. Y ese título lo tomé de un compositor tabasqueño muerto en los años 70, el llamado choco tabasqueño, Manuel Arrazola Hernández, y decía la canción de Tabasco, Tierra del Oro Aromado, para referirse a Tabasco, que era la tierra del cacao. Pero en las relaciones histórico-geográficas de 1579, dice, en tiempos de la gentilidad, los de esta provincia, Tabasco, el tributo que a Moctezuma, perdón, es que me tapa aquí el tributo que a Moctezuma daban era cacao, la moneda de que han usado y usan desde la antigüedad, y así pagan hoy el cacao, y así pagan hoy del cacao su tributo a los encomenderos. O sea que ya a 50 años después de la toma de México Tenochtitlan, el cacao seguía siendo la moneda que los de Tabasco pagaban a los encomenderos, ¿no? Y generalmente tenemos toda una serie de palabras relacionadas con el cacao. Por ejemplo, cacahuacuahuitl, de cacao, y cuahuit, que es árbol del cacao. Así se refiere Francisco Hernández hacia 1570 en la primera descripción que hace de una planta de cacao. Entonces, Francisco Hernández era el médico de Felipe II, y recuerden también de que ya está en línea los 5 volúmenes de Francisco Hernández, que editó la UNAM, que vienen todas las plantas y animales del Reino de la Nueva España, ¿sí? Se los recomiendo ampliamente la obra de Francisco Hernández, ¿sí? Y posteriormente, ya en 1753, cuando Carlos Linneo
estipuló la taxonomía universal para referirse a las plantas, en este caso usó para referirse el nombre científico del cacao es Theobroma cacao, ¿sí? Donde Theobroma viene, es una composición de una palabra griega, de Teo, Dios, y broma es una palabra latina que significa manjar o comida. Entonces, el género Teobroma literalmente lo que quiere decir es alimento de Dios o comida de Dios. ¿Sí? Era tanto el gusto que tenía ya en el siglo XVIII el cacao en Europa que se le equiparó con un manjar de los dioses. ¿Sí? Una característica del cacao es que crece a la sombra. O sea, no como el maíz que necesita el sol pleno, y esto va a llevar al simbolismo detrás del cacao. También otra característica que tengan en cuenta, quizás muchos conocen el árbol del cacao, que el cacao, sus frutos los da en el tallo, no en las puntas terminales de las ramas, ¿sí? No en la punta de la rama, sino que crece en el tronco. Y esto va a ser muy importante porque en la iconografía mesoamericana, justamente vamos a identificar muy distinto lo que es una planta de cacao, pero la idea del que el fruto está creciendo en el tronco. ¿Sí? Eh, Mario Rus nos dice, que no sé por qué no me deja leer la parte de arriba, él en documentos del siglo XVI, en un libro que se llama Tabasco Histórico, Memoria Vegetal, dice, era tal el valor de esta semilla que llamaban minas a las plantaciones de cacao. Así como hay minas de oro, tener una plantación de cacao era tener una mina, ¿sí? Y generalmente les decía que el cacao crece a la sombra, de ahí viene la palabra cacahuanantzin, que mucha gente llama ahora cacahuananche. Que cacahuananzi viene literalmente de cacagua y nanzin, madre del cacao, porque la sombra de estos árboles son los que protegen, cubren a, eh, a los árboles de cacao. Y las especies, son muchas especies que se utilizan, pero especialmente la Gliricidia sepium, que es lo que conocemos como cacahuananche, que mucha gente es así como planta milagro, que para las quemaduras, que tu champú de cacahuananche y todo eso, es justamente viene de esto. Perdón, vi que tenía levantada la mano alguien, no sé si había una intervención, una pregunta. Ya no veo pero No, había sí, una. es que yo no sé, no se ve la pantalla, como que algunos de nosotros no estamos viendo la pantalla, la vemos en negra. Entonces, quería preguntar con Mali si algo está pasando ahí, Sí, porque les comentaba en el chat, yo creo que son sus pantallas, porque acá sí se ve, y creo sí, que yo también otros lo veo, yo lo veo lo bien. ven. Les decía que si quieren intentar cerrar el Zoom y volver a entrar, a ver si capta la imagen. Ok. Igual yo voy a cerrar el Zoom. No, Déjeme no, tantito. Voy a tratar de ver si puedo, si voy a darle otra vez. no, salimos nosotros, no se preocupe. Ujú. Sí, sí, continuar el profe y de todas formas está la grabación para que si los compañeros que se pierden algún detalle pueden volver a repetirlo. A verlo. A ver si abrió. Ya lo volví a abrir. A ver si abrió. Sí, Sí, ahí yo sí la veo. sí, sí se ve. Sí, yo también. Sí, sí se ve. Yo Pero también. quizá ellos ven todo negro. Ujú. Ah, No dice que solo, ya no ven. solo.
Sí, ¿Ya ven? Ah, saben, qué bueno. ¿saben qué sucede? Luego se alenta un poco cuando las imágenes o las presentaciones tienen mucha información. Entonces, a Sí, veces sí como que se pasma está pesada, y se Miguel. queda en negros. Por eso traten como de Ya se ve, dar se tardó mucho en cargar, pero ya se ve. Gracias, ok, Mali. Disculpe. no, Ah, de qué. ok. Ya podemos continuar, profesor. Gracias. Perfecto. Eh, entonces le decía que se usan muchas especies para darle sombra a una plantación de cacao. Y por eso vamos a ver que se va a asociar justamente en el plano simbólico con la parte oscura del cosmos. Por ahí creo, Malinaldi, que hace el año pasado les compartí un artículo que publiqué con Carmen Valverde sobre el cacao. Si no, pues te los mando al chat de un libro que editó Mario Ruz que se llama Oro Aromado, de las cortes mayas a las cortes españolas del cacao. No sé si se los había compartido Malinaldi, porque creo que ese no está en línea ese libro. Bueno, pero también en Artes de México hay al menos 3 volúmenes de la revista Artes de México dedicado al cacao. Y especialmente hay un libro de lo más reciente de Cameron, Cameron O'Neill, creo que se llama. Si no, ahorita lo busco y les mando la foto de la portada de ese libro, que es lo más completo que hay sobre el cacao actualmente. Eh, eh, la palabra cacahuacentli justamente viene de ahí de la confusión de centli con maíz y cacao, ¿sí? En náhuatl, cacahuacentli literalmente quiere decir mazorca de cacao, pero centli también es la palabra para mazorca de maíz, concretamente, ¿sí? Y eh, al grano se le llama cacahuatl, donde es cacao, y atl, que es agua, ¿sí? Que ese es el nombre de la semilla. Y algo interesante les decía que el fruto crece en el tronco y las flores son muy bonitas, porque son muy diminutas, muy diminutas, ¿sí? Y el fruto llega a ser muy grande. Y el fruto cuando es pequeño, la gente local, al menos en Tabasco, le llama chilillos, porque parecen un chile, un pequeño chile verde, parecieran las primeras mazorquitas, ahí se va a desarrollar a crecer al tamaño que conocemos y en su interior están las semillas cubiertas con un mucílago blanco, agridulce, muy rico, que vamos a ver que juega un papel muy importante en la fermentación y sobre todo en el aroma, lo que le va a dar el aroma al cacao, al chocolate. Y ya Bruno, quien publicó un trabajo interesante sobre del punto de vista biológico y las distintas especies del género Theobroma, que él identifica más una veintena de especies del género Theobroma, distingue también que en el caso del Theobroma cacao, que es este que nos ocupa ahorita, que las mazorcas tienen varias formas. Y él publica ese dibujo que ustedes ven en blanco y negro, que dice que hay la forma angoleta. La angoleta parecería un tipo de canoa con la parte, lo que sería eh, la parte trasera, que es la popa, que es media plana, y por eso dice que le llaman goleta porque parece este tipo de embarcaciones. El calabacillo, porque les parece una calabaza, el amelonado, que parece un amelón, y el de cundeamor. Y aquí se puse
lo que es el cundeamor. No sé cuántos conozcan lo que es el cundeamor. Yacuna se llama en maya, la Eslavomordica charantía, que es un frutito, una enredadera dulce que tiene un frutito rojo y ese es el cundeamor. Por eso esta forma que Brudo llama la forma de cundeamor tiene que ver por la forma de este pequeño fruto. No sé si muchos lo conozcan, es medio, muy del trópico, el cundeamor. Y hay otra especie de teobroma, de la veintena de especies que hay la otra especie que se llama pataste. En náhuatl es patachtli, pero ya castellanizado se conoce como pataste. Y en maya se llama balamté, que literalmente es árbol de jaguar. ¿Sí? A este mucha gente lo conoce como cacao silvestre, pero su nombre científico es Theobroma bicolor. ¿Sí? Desafortunadamente, su cultivo se había estado perdiendo. Ahorita hay un gran intento de recuperar. Es un sabor más fuerte que el Theobroma cacao, el Theobroma bicolor. Es un sabor mucho más fuerte y tiene poca demanda comercial. Es muy raro, esta foto es de un mercado de Guatemala. En muy pocas partes se comercializa ya. Igual no sé qué tantos conozcan esta, esta especie del teobroma, del género teobroma. Pues que teobroma es el género, ¿sí? Eh, y que recuerden que es eh, el cacao es este, bueno, lo que se llama la teobromina. La teobromina es un alcaloide que contiene el cacao. Por eso para la gente que padece depresión les recomiendan comer cacao y mucha gente no les recomienda que a los niños después de las 5 o 6 de la tarde le den cacao, chocolate porque no se duermen, porque los pone muy activos, ¿no? Entonces el género es teobroma, pero hay varias especies. La especie más comercializada es la que conocemos como teobroma cacao, pero el teobroma bicolor también aquí en Mesoamérica se utiliza, pero no tiene la demanda comercial que tiene el teobroma cacao. En Venezuela, en Brasil, en Colombia y en Ecuador hay otra veintena más de especies de teobromas que no llegan a tener el valor comercial que tiene el teobroma cacao. ¿Sí? Eso sí quiero decirles que hay cuando menos unas 20 especies distintas del género teobroma. ¿Sí? Y las dos que tienen más importancia serían el teobroma cacao, que es el universal, que curiosamente ahora los países africanos y el sureste asiático son productores mayores que América, que es donde se originó. ¿Sí? Ghana es uno de los principales productores, Costa de Marfil, de los principales productores, a base de la explotación de una infancia. No sé si por ahí han visto unos documentales de que es todo este chocolate que degustan los europeos casi se obtiene de mano de obra esclava de estos países africanos. ¿Sí? Y justamente esto ha venido a redundar en la disminución de la producción americana del cacao. Y especialmente porque en América afectó un hongo, ay, quiero acordarme ahorita del hongo que afectó a las plantaciones. Se me va el nombre ahorita, moniliasis, ¿sí? Que afectó a mucho a las plantaciones de cacao, y México se ha derrumbado en cuanto a la producción de cacao. Moniliasis se llama el hongo este, y justamente están buscando reforzar con cacaos silvestres para hacer resistente a las plantaciones de este hongo que ha afectado. Se cree por el número de especies que es mucho mayor en esta zona
donde limita Amazonia con la zona intermedia, aquí en esta parte de los Andes, la zona norandina, tanto el flanco que da hacia Amazonia como el flanco que da hacia el Pacífico, que aquí sea el origen del género Theobroma, porque ahí es donde hay el mayor número de especies, ¿sí? Y que Theobroma cacao y Theobroma bicolor, que es el cacao y el pataste, que ahora se cultiva en México y en Mesoamérica, migró gracias a los animales, porque los animales chupan el mucílago dulce y tiran la semilla, especialmente los monos y las ardillas y algunas aves, y eso hizo que mucho antes que los humanos empezaran a usar esta planta, los animales fueron los que se encargaron de la migración desde esta parte hacia Mesoamérica. Sin embargo, los pueblos de Amazonia y de la zona intermedia, etnográficamente solamente utilizan el mucílago para chuparlo o para hacer un agua o refresco y la semilla no la utilizan. En cambio, en Mesoamérica, lo que se utiliza es la semilla amarga, ¿sí? Entonces podemos decir que a partir de los animales empezó el proceso de migración del género Theobroma, pero a partir de que los mesoamericanos, lo que les gustaba era lo amargo de la semilla, empezó ya la migración cultural y el gusto por el chocolate. Y al menos para mí, los chocolates negros y amargos los prefiero que a los chocolates con leche, ¿sí? Y el peor es el blanco, ese es horrible, espantoso, de los chocolates blancos. Entonces, por eso en la iconografía hay muchas representaciones de monos y ardillas con mazorcas de cacao, ¿sí? Especialmente en la iconografía maya, porque estos animales chupan el mucílago. Y vamos a ver la importancia del mucílago en la producción del chocolate. En la iconografía maya hay muchísimas representaciones del mono con el cacao, con mazorcas de cacao, como ven en estas vasijas del clásico maya tardío, muchas imágenes de monos suelen llevar la mazorca del cacao, ¿sí? La primera descripción fue de Francisco Hernández, el médico de Felipe II, quienes hayan tenido la oportunidad de estar en el Palacio Real de Madrid, enfrente de la Catedral de Almudena. Ahí está la gran biblioteca y el gran herbario que se hizo desde la época de Francisco Hernández. Y les decía que la obra de Francisco Hernández ya está en línea. Afortunadamente la UNAM se había publicado hace como 20 o 30 años los 5 volúmenes y era difícil de conseguir. Y ahora están en línea gratis, se puede consultar la obra de Francisco Hernández. Y Francisco Hernández dice, dicha bebida, hecha de semillas de cacao, sin agregarle ninguna otra cosa, sirve para templar el calor y mitigar los ardores a los enfermos de gravedad, así como a los que sufren destemplanza cálida del hígado o de alguna otra parte. O sea, aquí en 1570 todavía no había el gusto del chocolate, ya vamos a ver por qué. Inclusive alguna gente pensaba que era una bebida media venenosa, pero Francisco Hernández lo ve como algo medicinal, ¿sí? El aspecto medicinal del cacao, ¿sí? Y ahí tiene su árbol de cacao y lo que les comentaba, los frutos creciendo en el tallo, ¿sí? Bernardino de Sahagún nos deja, no sé cómo quitar esto, nos deja la descripción del árbol, ¿sí? Y
cómo están las semillas. Y también nos deja una imagen del árbol del cacao en el Códice Florentino, y los frutos justamente en el tallo, ¿sí? Ahí describe cómo es las hojas, que es acopado y es mediano. Todos los datos nos está dando ya según desde 1578, 1580, nos da todos los datos, que se publica primero en los primeros memoriales, después en el Códice Florentino y finalmente en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, que la edición de Porrúa sigue siendo útil y sigue siendo la más barata para leer a Sahagún, ¿sí? Bueno, la mazorca de cacao en su interior tiene las semillas, ¿sí? Y estas están cubiertas con un mucílago blanco que es agridulce. Quienes hayan tenido la oportunidad de chuparlas y degustarlas, tiene un sabor agridulce muy rico. Inclusive se hace un refresco con esto. Pero en Mesoamérica se dieron cuenta que si le quitas el mucílago, la semilla no se fermenta y el chocolate no tiene aroma. Entonces, generalmente esas semillas blancas que están viendo ustedes aquí se ponen en unos recipientes de madera y al cabo de 5 o 6 días todo eso se vuelve agua y comienza la fermentación. A una mejor fermentación, mejor aroma del chocolate. Entonces los mesoamericanos no dijeron, no, nosotros no queremos comer el mucílago, ni chuparlo, ni hacer agua. Queremos que se fermente para que sea más amargo, ¿sí? Y tenga más aroma el chocolate. Entonces es muy importante que etnográficamente en Sudamérica, que es donde hay mayor variedad del género Theobroma, la gente no utiliza la semilla amarga, sino lo que utiliza es el mucílago. Por eso es que fueron los mesoamericanos los que inventaron la bebida de cacao. No quiero usar la palabra chocolate porque la palabra chocolate aparece hasta después del siglo XVI. Ningún documento del siglo XVI dice chocolate, dice cacao, bebida de cacao. Y de hecho hay toda una controversia con el origen de la palabra chocolate. Sofía Coe tiene un libro que también editó el Fondo de Cultura Económica en español, que se llama La verdadera historia del chocolate. No sé si lo conocen, hay lo de Marta Chapa también, pero espérenme. Yo les recomiendo el de Sofía Coe, que se llama La verdadera historia del chocolate. Y ahí dicen que el problema de la palabra chocolate es una combinación del náhuatl y del maya, porque en náhuatl, si el fruto se le llamaba cacao, ya vamos a ver que la palabra cacao también es de origen mijezoque, que es de la lengua de los olmecas, que pasó al maya y que pasó al náhuatl, pero si se usaba literalmente el término náhuatl, que era cacahuatl, parecía de caca y atl, parecía agua de caca, porque por el color café. Y que eso fue un prurito para no ponerle así al chocolate, porque parecía agua color de excremento, ¿sí? Y entonces usaron la palabra chocol, que es una palabra maya, que significa revuelto, y atl, que es agua. Entonces sería agua revuelta, ¿sí? Que esa es la etimología de chocolate. La verdad que no es muy segura cuál es la etimología de la palabra chocolate, pero es una palabra que se inventa después del siglo XVI. Ningún documento del siglo XVI menciona la palabra chocolate, ¿sí?
Eh, en algunos documentos tempranos, por ejemplo, de Girolamo Bentoni, de Historia del Mundo Nuevo, tiene aquí algo muy interesante. Dice cacahuatl, en náhuatl, cacahuatl, y pone el árbol del cacao con sus mazorcas de cacao. Y algo interesante que pone aquí es un proceso importante después de la fermentación de la semilla, que dura 5 a 6 días, y les digo que todo ese mucílago se vuelve líquido, acuoso, ya se permite la fermentación. Después de eso viene el secado al sol. Y en el patrón de asentamiento prehispánico, muchas veces las terrazas al lado de la casa implican que eran lugares donde se asoleaba y se secaba la semilla del cacao después del proceso de la fermentación. Después vendría el tostado y ya el molido para lograr la pasta que conocemos como chocolate. Aquí vemos justamente ya la semilla cruda, la semilla tostada, la semilla quebrada y la cascarilla que sobra, y ya esto negro que está aquí es quebrada, ya la semilla quebrada. Seguramente la han comido ustedes o han abierto una semilla de cacao, como es negra por dentro, ¿sí? Y toda esta cascarilla, también hay toda una serie de problemas, así como lo que hablamos del agua de nixtamal, con todo lo de las mazorcas y toda esta cascarilla, ¿qué uso se le puede dar? Porque si han viajado por alguna zona cacaotera, ven los tira las montañas de las cáscaras de las mazorcas, ¿no? Y habría que buscarles un uso también al proceso de secado. Aquí está justamente Sofía y Michel Coe, en 1996 publicaron este libro que se llama La verdadera historia del chocolate, y ahí toman de Brancaccio, de 1664, donde ya se usa la palabra chocolatis. Dice, de chocolatis potus de active. Neptuno recibe el chocolate de América. Aquí vemos una alegoría de una América personificada que le está dando el chocolate a Neptuno, y Neptuno se va a encargar de atravesar el Atlántico para llevar el cacao a Europa, ¿sí? Y allá va a venir todo otro proceso que no hay que demeritar, que fue el proceso de agregarle azúcar o de agregarle leche y hacer el chocolate que comemos ahora, la barra de chocolate con leche, ¿sí? Pero recuerden que en Mesoamérica no había azúcar, la caña de azúcar es africana. Entonces, si se endulzaba alguna bebida de cacao, era con miel de abeja melipona, no de abeja apis, que tampoco había la abeja italiana aquí, o aguamiel, o quizás lo que comentaban hoy de la miel de mezcal, ¿sí? Porque aquí no había azúcar de la caña de azúcar, que esa es de origen africano, y tampoco había leche de vaca ni de cabra, ¿sí? Y no creo que lo hicieran con leche materna, ¿no? Entonces, el gusto era muy distinto. De todas maneras, a mí me encanta, no sé si han tenido alguna vez la oportunidad de tomarse una buena taza de chocolate caliente, pero sin leche, con agua. Una taza de chocolate con agua, que es muy rico también, ¿no? O sea, claro que todo el mundo prefiere su chocolate, y si es navideño de Estados Unidos, con unos malvaviscos adentro, o sea, todo lo que hay en torno al cacao, ¿sí? Y, y acabando de comer, luego sacaba muchas maneras de cacaos, hechos muy delicadamente. Cacao hecho con miel de abejas, cacao hecho con hueynacashli. El hueynacashli es güey grande y nacashli oreja, el orejón, que es lo que ahora conocemos como Guanacaste. En algunos lugares le llaman orejuela, en Guerrero le llaman parota a este árbol.
Dice cacao hecho con vainilla tierna, cacao hecho colorado, bermejo, anaranjado, negro o blanco. Entonces debemos de pensar en el achiote para el rojo, ¿sí? Y dábalos en unas jícaras con que se bebía. Todo esto es la información que nos está dejando Sahagún ya en la última mitad del siglo XVI. Sabemos que la vainilla, vainilla planifolia, Tilichóchil en náhuatl, Sanat en totonac, Sisbic en maya, Sucuy, Suquí en mije, es una planta de origen americano, y que cuando los españoles la vieron, de donde han dicho, joder, ¿qué es esto? Parece una vaina, pero es muy chiquita, y entonces se va a llamar vainilla, ¿sí? De ahí viene la palabra vainilla. Y mucha gente piensa que este sabor, como es tan delicado, se originó en la repostería francesa. Y no, la vainilla es un gusto totalmente mesoamericano, ¿sí? Quienes hayan tenido la oportunidad de viajar a Papantla para ir a Tajín, donde te venden las vainitas, ya sea hechas animalitos o crucifijos, pero las puras vainitas solas, si uno corta su pedacito, se le echa la leche, pero también que el restaurante se llama Sanat y que el sitio de taxis de Papantla se llama Sanat y que el pájaro negro que se llama Sanate viene de eso, porque Sanat es la palabra totonaca para la vainilla. Y en náhuatl es tlilxóchitl, que viene de tlil, que es negro, y xochitl, la flor negra, ¿sí? Que es la flor negra. Entonces el color se asocia con el negro. Y aquí, por ejemplo, en este documento de Giro del Mundo de Giovanni Francesco Garmel Careri, nos pone 3 plantas maravillosas de América: el cacao, el maguey y la vainilla, ¿sí? Entonces, seguramente había una combinación de endulzar el cacao con aguamiel y aderezarlo con el sabor de la vainilla. Y esta es la orejuela o guanacaste. Guanacaste porque ya es una derivación de Huayna-Castli, que es gran oreja. En maya se llama pich. Pich en maya significa oreja. Se le conoce como orejón, orejuela, manita, parota, y son estos géneros y estas especies, el Enterolobio ciclocarpum, el Cymbopetalum penduliforum y el Chirantrodendron pentadactylum, pues le llaman manita porque tiene como 5 dedos, de ahí viene manita. Pero otro producto que se le agregaba también era la pimienta gorda. La pimienta gorda o pimienta dulce o de la tierra, Xocostochitl, flor agria en náhuatl, o Navacuc en maya, que es la pimienta dioica, no la pimienta de Castilla, como dice la gente, la pimienta negra, que esa es del sureste asiático. Pero esta planta, pero interesante lo que dice Francisco Hernández. Si te vuelvo a regresar a Francisco Hernández, el médico de Felipe II, que tan preocupado debía estar Felipe II, dice, la propiedad de la bebida compuesta con pimienta, orejuela y vainilla es excitar el apetito venéreo. La simple refresca y nutre grandemente, pero lo más importante era excitar el apetito venéreo, ¿sí? O sea, desde aquí ya se empieza a ver como una especie de Viagra, ¿no? Para referirse a las bebidas de cacao combinadas con estas plantas. Quizás con el cacao también nos permitió hacer lo que es el tascalate, esa bebida roja en Chiapas, no se han tomado alguna vez tascalate, porque acuérdense que el achiote no da sabor, el vija orellana solamente da color,
no tiene sabor. Y ahora el recaudo o especias que le llaman, eh, es todo lo que le agrega. Pero el achote solamente sirve para dar color. Y achote o achotl es la palabra náhuatl. Cuchuc es la palabra maya. Vija es la palabra justamente taín de Arahuaca. Eh, Urucú es la palabra tupí, de la familia tupí guaraní, ¿sí? Y de ahí que en los documentos del siglo XVI, por ejemplo, de Orellana, que dice, y los indios andaban todos envijados porque se pintaban el cuerpo con achote. Hay un grupo indígena en Ecuador muy famoso que se llama Los Colorados, pero también los Guarau en la reserva del Xingú, en Perú, en Brasil, se pintan con achote el cuerpo. Es muy común usar el achote en el cuerpo. Y decían, estaban todos envijados. O las crónicas nos dicen, y los indios vendían en acción combativas y todos vendían envijados, es decir, pintados de rojo. Entonces el rojo del achote se usó también para algunas bebidas combinadas con cacao. Sabemos que la tierra del oro aromado era la designación poética que se le otorga al músico popular tabasqueño, choco tabasqueño, porque los principales productores de cacao al momento de contacto eran la chontalpa tabasqueña y el soconusco de Chiapas y Guatemala. Había centros productores en la zona del río Ulúa, en Honduras y Guatemala, y también en Belice eran grandes productores de cacao. Y al menos en el clásico, a las tierras bajas mayas centrales llegaba el cacao de estas partes. Pero ya en el posclásico, especialmente la demanda de los mexicas, llegaba desde el Soconusco. De hecho, era el interés de Ahuizot de conseguir el pasto hacia el Soconusco y llega a casar a su hija con el señor de Tehuantepec para tener acceso al pasto al Soconusco y de ahí que llegara el cacao. Ya tardíamente en Veracruz también se habían plantaciones y en la zona de Colima y de Guerrero también se pusieron algunas plantaciones, pero esta era más o menos la ruta por la que transitaba el cacao hacia el altiplano central. Justamente vemos en la matrícula de tributos y en el Códice Mendocino que los pueblos del Soconusco, Xoconostle, la Tuna Agria, el jeroglífico Soconusco, Iztayutla, Coyoacán, Mapastepec, Mazatlán, Huistla, Capetagua, Huehuetán, tributaban además de plumas, cuentas de jade, pieles y todos, tributaban esto. Recuerden que cada bandera es el número 20 en la escritura jeroglífica mexica. Y entonces dice aquí, son 5 banderas de 20 y dice 100 cargas de cacao. Y aquí vemos a los tamemes justamente llevando de las tierras bajas a las tierras altas el cacao. Diego de Landa, el gran cronista de Yucatán, dice que hacen del maíz y cacao molido una manera de espuma muy sabrosa con la que celebran sus fiestas. Me tapa, no sé cómo quitar esto, pero ustedes sí lo alcanzan a leer completo, ¿no? Hago esto a veces para... Y que sacan del cacao una grasa que parece mantequilla y que de esto y del maíz hacen otra bebida sabrosa y estimada, ¿sí? Y en esta vasija, que ya les había mostrado una foto, vemos a un dignatario maya en su trono y un sirviente que le está dando una bebida de cacao y sus tamales con salsa de tomate. Eh,
Francisco Ajofrín, en el siglo XVIII, el uso del chocolate lo tenían los indios en tiempos de la gentilidad, aunque lo bebían frío, eh, aunque lo bebían frío, y aún en el día los criollos no lo hierven al fuego, sino lo toman en agua caliente. Y aquí vemos en este códice mixteca una escena de matrimonio del famoso 8 venado garra del tigre, casándose con la señora 12 serpientes, y están bebiendo una bebida espumosa, color café. Y en este caso se trata de una bebida de cacao. O vamos a usar la palabra chocolate, aunque digo que chocolate se aparece muy tardíamente. Cuando la espuma es blanca, es pulque. Pero cuando la espuma es café, es una bebida de cacao. También cuando es pulque, muchas veces la vasija tiene la media luna o yecamezcli, que es asociado con el pulque. Pero en este caso lo que están bebiendo es una bebida de cacao. Y también en el área maya, pero también en el centro de Veracruz y en la Huasteca, se han encontrado un tipo de vasijas que tiene esto que se le llama el asa vertedera. El asa vertedera, que se pensaba que era como una jarra para verter, sí tiene esa función y a veces también sirve para sujetarlo, es como un asa. Pero ahora se ha descubierto, hay una hipótesis muy interesante, que realmente cuando se ponía una bebida de cacao en el interior de estas vasijas, además de esto para servir, por ahí se insuflaba, se soplaba y hacía que el líquido borbotoneara para producir espuma, ¿sí? Que era para producir espuma. Sí, Irene, no sé si le pueden dar la palabra a Irene. Maestro, perdón, disculpe que la interrumpa, pero en la diapositiva anterior me surgió la duda por qué se observa los ojos Sí, de los que se están quemando en rojo. sí. ¿Tiene algún significado? Es parte de la iconografía justamente de los ojos en esa época. Acuérdate que así se representan las estrellas. Una forma de referirse a las estrellas son los ojos del cielo. Y la mitad del círculo es rojo y la otra mitad es blanca con la pupila. Yo creo que es una convención iconográfica, no sé si tenga algún significado, pero no recuerdo. Recuerdo, si quieres saber sobre iconografía mixteca, el libro fundamental es el de don Alfonso Caso, Reyes y Reinos de la Mixteca, en 2 volúmenes, donde viene la guía iconográfica de todo, pero no recuerdo que tenga un significado en especial. Creo que es una convención para representar los ojos, porque si ven también del jaguar de la serpiente tienen los ojos de esa manera. ¿Sí? Bien, No, no sé, o más bien, ahora sí te presumo mi ignorancia, no sé, pero creo que esta va a ser una convención iconográfica. Bueno, entonces les decía que con esto justamente se soplaba y al soplar borbotoneaba y hacía espuma la bebida, porque lo rico es tomar una buena taza de chocolate espumoso, ¿sí? Y aquí viene todo un conflicto en torno al objeto que llamamos molinillo, ¿sí? El molinillo que se usa para que haga espuma el chocolate. De hecho, seguramente se acordarán de aquella canción de niños de chocolate, molinillo, estirar, estirar, que el demonio va a pasar. Y el molinillo, hay problemas con la etimología de esa palabra, porque alguna gente dice que es un diminutivo de molino, que sería una palabra castellana, ¿sí?
y otra gente dice que puede venir de molinoa, del verbo molinoa, que es agitar. La verdad que no hay nada seguro, pero en la iconografía mesoamericana no hay ninguna representación de el uso de molinillo. La forma de hacer espuma de estas bebidas era verterlas desde más alto. Así tenemos en una vasija maya esta mujer que está vertiendo de una vasija a otra para producir espuma, o en el Códice Florentino también lo vemos de esa manera, y en el Códice Tudela también vemos que desde más alto deje caer, más sería la espuma. Y Sagún nos dice, la que vende cacao hecho para beber, muele lo primero, mezclándose con maíz cocido y así molida y mezcladas le echan agua en algún vaso. Conviene saber que se cuela. Después de colado, se levanta para que chorree y con esto se levanta la espuma. O sea que dice que se levanta y se echa de arriba para que cree la espuma. ¿Y dónde empezamos a tener la presencia del molinillo? Ya en este grabado del siglo XVII o en este mosaico del Museo de Cerámica de Barcelona, que se llama La Chocolatada, que vemos que están usando el molinillo, pero también vemos la otra forma de dejar caer el chorro sobre la taza para crear la espuma. Entonces, hasta ahorita, fuera de estas imágenes ya del siglo XVII y XVIII, no hay representaciones de el molinillo. ¿Sí? En el altiplano, el cacao crece en tierras tropicales y húmedas, calientes y húmedas. Se cree que desde tiempos teotihuacanos llegaba cacao al centro de México y por eso en algunas vasijas estilo teotihuacano se ve lo que puede ser un árbol de cacao, o en esta otra también muy estilo teotihuacano vemos un árbol que tiene mazorcas en los troncos y que se ha identificado como cacao. Fuera de esto no hay mayores evidencias de cacao en el centro de México. En cambio, en el área maya hay muchas representaciones de un árbol y ese árbol tiene frutos y estos frutos se han identificado como frutos del cacao. ¿Sí? Especialmente en el sarcófago de Palenque. En el sarcófago de Palenque, en el lado norte y sur, donde está la mamá de Pacal, la señora Sacuc, que hablé hace un momento, que Quetzal Blanco, ellos, los ancestros de Pacal, emergen del glifo Cabán, que es tierra, en forma de árboles, y justamente la mamá de Pacal emerge como un árbol que lleva frutos de cacao, y nos recuerda un poco a la forma de este cacao criollo, ¿sí? Que sería el formato de los frutos que vemos. Por eso les decía que recordaran cómo crece la semilla, la mazorca en el tronco del árbol, porque iconográficamente nos ayuda a identificar estas imágenes con el cacao. Por ejemplo, en esta vasija de que está en el Museo Etnográfico de Berlín, es una escena funeraria. Aquí está el muerto, están hasta las plañideras, o sea, están llorando por el muerto. Aquí está el fardo funerario, pero de un lado está el esqueleto y del esqueleto crece un árbol humanizado y ese árbol parece ser un árbol de cacao, ¿sí? Y que
Es una vasija extraordinaria del clásico temprano que nos muestra ahí, pero podríamos titubear. No hay nada contundente que sea cacao. En este vaso, con la técnica esta del rollout de Justin Kerr, vemos una escena donde el dios Kawil, el dios de la simiente, de las semillas, de la fecundidad, está ofreciéndole al dios L, un dios del inframundo, le está ofreciendo el cacao que crece del cuerpo de un contorsionista cuyas piernas se han transformado en las ramas del árbol del cacao y de ahí crecen las mazorcas del cacao. Vemos a una mujer que está con el metate, posiblemente moliendo para hacer la pasta, para hacer la bebida de cacao, y el dios L está viendo todo el proceso y también frente a él hay una vasija con tamales, ¿sí? Está en un gran banquete, pero aquí lo interesante es que el dios, que Kawil le está presentando al árbol del cacao visto como un contorsionista. Justamente estas ofrendas de las mazorcas de cacao aparecen en muchas ceremonias todavía contemporáneas, haciendo cadenas con las semillas de cacao o las enramas, llevando las mazorcas. Les decía que hay 3 volúmenes de la revista Artes de México, donde hay buenos estudios sobre el cacao. En algunos grabados del siglo XVIII vemos justamente cómo les llama la atención la forma en que crecen las mazorcas del cacao en el tronco, ¿sí? Y en el área maya, otra vez en este vaso de Justin Kerr, del Prolab de Justin Kerr, 5615, vemos al árbol del cacao personificado y las mazorcas, ¿sí? ¿Qué certeza tenemos de que eso sea cacao? Vamos a ver qué pasa. También en Dumbarton tenemos esta imagen que es el dios del maíz, pero en lugar de mazorcas de maíz, lo que crece de su cuerpo son mazorcas de cacao. Y esta tapa de incensario, esta deidad femenina, lleva mazorcas de cacao y su cuerpo y su espalda todas son granos de cacao. En Cacaxtla, Tlaxcala, se pone la planta de maíz, pero se pone también la planta del cacao. Pero vean, la planta del cacao parece una planta de maíz. Entonces es seguro que el pintor no conocía el árbol del cacao. Las mazorcas sí las pone como mazorcas de cacao, ¿sí? Sí las pone como mazorca de cacao, porque ya vimos que aquí al lado donde está la planta de maíz, ya les había mostrado que las mazorcas de maíz las pone con un rostro, una cabeza humana. En cambio, esto que sabemos que es cacao, y además aquí aparece el dios L, el dios del comercio maya, que es el que aparece justamente aquí, este dios que está aquí, ¿sí? Es el dios L, que es el dios del comercio, al cual Kawil le está presentando el árbol del cacao. En el códice Feyerabad-Mayer vemos justamente que el lado sur del cosmos, ese es un cosmograma, son los 4 rumbos del cosmos y el centro, pero en el lado sur vemos una deidad vinculada con la muerte, que es el mundo de abajo, el símbolo de Tlaltecutli, que es la tierra, y de ahí crece un árbol, que es el árbol del cacao. Porque justamente para la gente del altiplano central, el cacao llegaba del sur. ¿Y cómo sabemos que aquí es el sur?
¿sí? En el centro vemos a Xutecutli, el señor del centro. Sobre su cabeza el disco solar que nos dice que ese es el este, donde sale el sol. Sin embargo, enfrente tenemos a dos mujeres, a Xochiquetzal y a Tlazolteotl, ¿sí? Y sabemos que en el pensamiento mesoamericano, desde el horizonte, cuando sale el sol a mediodía, es la parte masculina del cosmos. Y de mediodía a donde se oculta el sol, es decir, al oeste, es el Cihuatlampa. Cihuatlampa, que quiere decir la región de las mujeres. Y por eso del lado opuesto al este están dos mujeres, porque es el lado del oeste. Y por su oposición va a quedar el norte acá arriba, que es el del Tlaloc Blanco. Esto es muy importante, porque generalmente en México, muchos de los lugares que tienen como prefijo Cihuá, Cihuatepec, Cihuatlán, Cihuatanejo, siempre están del lado del Pacífico, que es donde se oculta el sol. Es decir, es el lado femenino del cosmos. Bueno. Pero realmente fue Freud Losbury quien en 1973, con cosas que no parecen tan obvias como cacao, fue el primero que gracias al alfabeto de Lambda logró ver que esto que está en el recuadro azul, ¿sí?, ese es cómo se escribe cacao en maya. La sílaba K, la sílaba K y la sílaba Gua, y por el principio sin armonía siempre se elimina la vocal final y nos queda cacao, ¿sí? Entonces lo que están haciendo aquí es un autosacrificio sobre semillas de cacao. Igual aquí vemos a unas deidades que están ofrendando algo y lo que están diciendo dice uk cacagua, su cacao, ¿sí? Aquí un posesivo dice que esto es su cacao, lo que están ofrendando. Entonces, a partir de aquí, se empezó a identificar cómo se escribe la palabra cacao en la escritura jeroglífica maya, ¿sí?, por la duplicación de la sílaba K, ¿sí?, y la sílaba Gua al final, y nos da ucacá, Gua, su cacao. Pero sin duda, la pieza clave fue la llamada chocolatera, de un sitio que se llama Río Azul en Guatemala, en el noreste del Petén, porque esta vasija se encontró en una tumba y tiene un sistema de sellado interesante. Estos dos botoncitos bajan aquí y al darle la vuelta uno viene para acá y el otro para acá y cierra herméticamente y tú puedes sujetar por el asa la vasija sin que se te caiga. Pero se encontró cerrada herméticamente. Y dentro de los glifos que tiene en la parte exterior, tiene la palabra cacagua. Dice, y Yukip dice que este es su vaso para su bebida de cacao. Y efectivamente se mandó a analizar el contenido de esta vasija y fue la primera vez que se identificó las trazas de teobromina, es decir, del alcaloide del cacao. Y a partir de ahí, ahora cada vez que se encuentra una vasija en contexto funerario, se manda a analizar lo que tenía, porque en una ofrenda de esto no ofrendas la vasija por la vasija, sino ustedes ponen un altar y ponen el vaso, pero no vacío, lo ponen el vaso con agua, ponen el caballito, pero no vacío, con tequila, ponen el plato con el tamal, o el plato con la fruta, ¿sí? Entonces igual se ofrendaba, lo importante era lo que estaba dentro de la vasija que se ofrendaba. Y esta vasija se mandó a analizar. Bueno, ¿saben quién analizó esto? Los laboratorios de Hershey, de chocolate de Hershey. Y como ya se sabía para ese momento que esto quería decir cacao, se buscó a esa empresa
para que sus laboratorios analizaran lo que tenía en el interior de esa vasija, y fue la primera vez que se detectó la teobromina, que es el alcaloide de las trazas que deja el cacao. Y justamente la cultura mocaya, la que se ha llamado cultura mocaya, hizo este tipo de cerámica, que es de las cerámicas más tempranas del sureste de México, se remonta hasta 1900 antes de Cristo. Y algo interesante de esta vasija es que son demasiado bellas, no son para cocinar. No hay vasijas para cocer frijoles o hervir nixtamal, sino todos son vasijas para contener un líquido, porque lo restringido de las bocas nos habla que era para líquidos. Y ahora muchos fragmentos de estas vasijas se han analizado y muchas de ellas tienen huellas de teobromina. O sea, eran vasijas para contener una bebida hecha a base de cacao. Y la doctora Ansaifer, recién fallecida el año pasado, que una gran pena, la gran arqueóloga que ha excavado San Lorenzo Tenochtitlan, y sobre todo Terry Powys, han estado trabajando cientos de vasijas para detectar la teobromina, y en una muestra de más de 100 vasijas de San Lorenzo Tenochtitlan, encontraron que en varias de ellas había trazas de teobromina. Aquí en amarillo les puse las 4 que están aquí, y en todas ellas se encontraron trazas de teobromina, del alcaloide de cacao. La teobromina. Y hoy sabemos que justamente la familia lingüística mijezoque se extiende entre la chontalpa tabasqueña y el soconusco chiapaneco. Y hoy sabemos que la palabra cacao es de origen mijezoque, y del mijezoque pasó al maya, del maya al náhuatl, del náhuatl al castellano y al inglés como cocoa, ¿sí? Pero la palabra cacao es de origen mijezoque, es decir, que desde tiempos olmecas se llamaba así. Y justamente Michael Coe fue el primero que encontró lo que llamó la secuencia primaria estándar, que en muchas vasijas mayas aparecía una serie de glifos constantes que incluían el verbo dedicar, el nombre de la vasija, que es vaso, yuquip, y la palabra para cacao. Y que había varias formas de escribir dedicar o bendecir, que es tabay o tabí, ¿sí? Que es esta forma de escribirla. Las distintas formas de escribir su vaso, ¿sí? Y las distintas formas de escribir cacao. Entonces, en muchos vasos mayas se repite siempre yuki, tayutal, cacao, su vaso para su bebida de cacao, ¿sí? Es muy constante, pero llamó la secuencia primaria estándar porque siempre comienza yukibi, su vaso, tayutal, y shimte, cacao, su vaso para su fresca bebida de maíz y cacao, ¿sí? Y el cacao siempre se representa con un pez, la cabecita de un pez también, o el pez completo. Por ejemplo, este vaso que lo pintó un pintor que sabemos su nombre, que es Ahmad Sham, es un pintor conocido, y la forma en que él escribe cacao es de esta forma, ¿sí? Y en este este panel de piedras negras hay una escena palaciega, y aquí en medio hay una vasija. Entre estos personajes hay una vasija con soportes y con tapa, y en el texto jeroglífico nos dice que tomaron su bebida de, aquí aparece la cabecita del pez y 2 puntitos encima significa duplicar la sílaba, dice cacagua, tomaron su bebida de cacao. Y las relaciones nos vuelve a decir, tenían por costumbre especial los indios chontales no comer, sino solo beber, y si comían, era muy poco, y bebían una bebida que se hace de la moneda suya, que es el cacao. Entonces, en un ladrillo como Comalcalco vemos
la ingesta de una bebida de cacao, y esto de José María Oropesa, que es el placer de pecar de los monjes bebiendo chocolate.